Hoy es Domingo de Ramos. Es el inicio de una semana muy importante cuando recordamos lo que Dios hizo en amor para nosotros cuando entregó a su único Hijo Jesucristo a ser sacrificado en la cruz por nosotros. Es una semana que nos conlleva a un destino llamado la cruz. Una semana en la cual personas alrededor de todo el mundo se detienen para reflexionar un poco en la realidad de quién Dios es, de lo que Él hizo y del significado de Jesucristo y la cruz. Yo creo que es una oportunidad para todos nosotros recordar la gracia, la misericordia y el amor de Dios por nosotros. Y todo inicia en esta semana con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Les invito a que abramos nuestras Biblias a Mateo 21. Mateo 21. Mientras van buscando, quiero simplemente orar. Señor, gracias porque ahora mismo al abrir tu palabra, sabemos que tu palabra tiene el poder para transformar, para ministrar, para enseñar y para ayudar y guiar nuestros pasos. Espíritu Santo, habla nuestras vidas y gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Los que conocemos la historia sabemos que la entrada triunfal de Jesús no fue sobre un Harley Davidson, sino que fue sobre un burro, donde las personas estaban clamando con ramos: Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y esta semana específicamente, la cual estamos hablando en la Biblia y en la historia, es una semana donde el pueblo se estaba preparando para la Pascua. Miles y miles y miles de personas que normalmente no vivían en Jerusalén hubieran estado ahí para preparar para todo el festejo de la celebración de la Pascua. Y esta historia de la entrada triunfal se encuentra en los 4 evangelios, pero vamos a leer de Mateo capítulo 21 empezando en el versículo 1. Si estás ahí, di conmigo amén. Ok, dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, porque cientos de años antes un profeta escribió: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto que la gente iba delante de él, como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Ok, paramos ahí. Entonces vemos aquí en la entrada triunfal que Jesús viene montado sobre un burrito entrando a Jerusalén, y dice que las multitudes de gente estaban celebrando, estaban con ramos, estaban con sus, tiraban para el camino. Esta era como la recepción de un héroe regresando después de una victoria, de una batalla. Esta celebración, esta recepción que está recibiendo Jesús, verdaderamente era como la recepción de un rey o de un guerrero victorioso, y la gente estaba celebrando a Jesús. Y es interesante todo lo que leemos aquí en Mateo 21. Están celebrando esta gran victoria, están gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto no es coincidencia. Recuerda que ahí dijo que un profeta escribió cientos de años antes de que iba a venir un rey entrando sobre un burrito, y también lo que iban a decir: Hosana,
En Salmo 118, 25 y 26 también vemos hay una profecía mesiánica, o sea, una profecía del porvenir del Mesías o el Salvador que vendría algún día para liberar a su gente. Y ese día la gente estaba gritando, Hosana. Digan conmigo, Hosana. Voy a contar a 3 y digan Hosana. 1, 2, 3, Hosana. Hosana estaban gritando, que viene de 2 palabras hebreas. Yasha, que significa sálvanos. Ana, que significa ahora. Yashana, Hosana, sálvanos ahora. Literalmente el pueblo ahí en Jerusalén estaba declarando y gritando, Jesús, sálvanos ahora. El pueblo en ese entonces pensaba que Jesús había venido para derrotar al imperio romano que tenía aplastado y tenía a todo el pueblo de Israel bajo sumisión como opresores. Entonces el pueblo judío pensaba que este Jesús que entraba era el que los iba a salvar y liberar políticamente. O sea, ellos estaban esperando y deseando libertad política. Ellos pensaban que Jesús entraba y venía para ser un rey terrenal y reinar y gobernar aquí en la tierra y ahora, en ese momento. Por eso ellos decían, Hosana, Jesús, sálvanos ahora, refiriéndose a una salvación política, a una salvación de poder, de reino. Pero Jesús vino para mucho más que simplemente liberarlos momentáneamente o políticamente. Él vino para liberarles y liberarnos espiritualmente. Jesús tenía mucho más en mente que simplemente lo que estaban atravesando en ese momento. Él quería liberarlos a ellos y aún a nosotros, quienes vendríamos en el futuro, de un problema mucho más grande y una salvación eterna, no una salvación política. ¿Por qué? Porque todos tenemos un problema llamado pecado que nos separa de Dios. Y Jesús sabía esto. Ahora, es importante entender que todo esto estaba sucediendo en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua. Digan conmigo, Pascua. Pascua. Y es importante entender esto porque la Pascua era algo significativo para el pueblo de Israel. Hablando de la Pascua, pues algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué el pueblo judío celebraba en ese entonces y hasta el día de hoy celebra la Pascua? Les voy a decir por qué. No puedo entrar en todos los detalles, pero si regresamos a la historia de Israel, recordamos que ellos anduvieron por cientos de años como esclavos. ¿Dónde? En Egipto. Israel, ese pueblo, estaban esclavos en Egipto. Pregunta, ¿ser esclavo es bueno o malo? No es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque son esclavos. Bajo látigo, eran fabricantes de ladrillos para el pueblo y para Egipto. Entonces, Dios tiene en su mente y Él dice, mi intención nunca es que ustedes sean esclavos, los voy a liberar. Dios levanta a Moisés, ¿recuerdan la historia? El príncipe de Egipto, ¿no? Moisés. Y le dice Moisés, quiero que vayas a Faraón, al rey, al presidente, y le digas, deja ir mi pueblo. Deja ir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cuando Moisés va a Faraón la primera vez y dice, deja ir mi pueblo, ¿qué dice Faraón? No. ¿La segunda vez? No. ¿La tercera vez? Ok. Consecuentemente, eso sucede 10 veces, porque ahí es donde entran las 10 plagas de Egipto. ¿Recuerdan las 10 plagas? Cada vez que Moisés decía, deja ir mi pueblo, y Faraón decía, no, Dios mandaba una plaga respaldando a Moisés, respaldando a Israel, una plaga sobre Egipto, como que para dar a torcer el brazo quizás Faraón, y Faraón dice que no, hasta la última plaga. La última plaga era la muerte del primogénito. ¿Recuerdan eso? La muerte del primogénito de todo hijo, primogénito y cría, de la cría también, humanos y animales. Entonces, mira lo que Dios hace para con su pueblo. Dios establece unas instrucciones importantes para que en esa primera Pascua, digan conmigo, Pascua. La primera Pascua, en ese entonces, cuando estaban todavía esclavos, Dios les da instrucciones y cada padre de hogar tiene que encontrar un cordero digno. El cordero tenía que tener ciertas especificaciones y principalmente tenía que ser sin defecto. O sea, no podías dar así como que el cordero cojo o el que estaba así con unos ojos chuecos. Tenías que dar el cordero sin defecto. Ahora, cuando traían ese cordero, lo tenían que traer 4 días antes de la celebración de la Pascua. Era el 10 del mes.
el 10 del mes, 4 días antes de la Pascua, porque el cordero tenía que ser inspeccionado por los sacerdotes en el templo. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme? Lo pueden usar. ¿Qué dice el Señor? Parte de la cena pascual es que tienen que sacrificar al cordero y adivinen qué van a comer. Van a comer cordero. Tienen que consumirse el cordero. Ojo, pero cuando sacrifican el cordero, tienen que tomar sangre del cordero. ¿Alguien recuerda dónde lo tienen que poner? En los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque dice Dios, cuando venga el espíritu de muerte, o sea, la muerte del primogénito, y cuando el espíritu de muerte vea la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, el espíritu de muerte pasará por encima. En inglés, Passover. Passover. ¿Ok? Y esa era la salvación, específicamente en ese entonces, del primogénito. O sea, la salvación para esa familia, para que no muera. Entonces, en la primera Pascua, cuando ellos estaban todavía esclavos en Egipto, viene esta última 10ª plaga. Todos los hijos de las familias de Israel no murieron. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba en la puerta? La sangre del cordero puro que fue sacrificado por ellos. Esa sangre marcó toda la diferencia. Ahora, lo interesante es que en la cena pascual hay 14 elementos. Los que llevan años aquí en Vertical saben que aquí muchas veces celebramos la cena pascual y enseñamos todos los elementos. Y es increíble porque a pesar de que muchos en el pueblo judío no ven a Jesús en la Pascua, nosotros podemos ver a Jesús en todos los elementos de la Pascua. Es interesante que cuando Jesús se prepara para la Pascua con sus discípulos, Él le dice a dos, vayan a tal lugar y van a encontrar ahí a un señor con agua que entra en una casa. Díganle al dueño de la casa que el Señor necesita el aposento alto. Y así es donde llegan al aposento alto de una casa. Es ahí en ese cuarto arriba donde Jesús prepara la cena pascual con sus discípulos. Ahora, les doy aquí un dato. Un dato importante de la Pascua. La cena pascual era una celebración que se estableció para recordar, ¿qué cosa? 2 cosas. El sacrificio del cordero, que es lo que los hizo salvos, y la misericordia de nuestro Dios, que no la merecemos, pero la recibimos con brazos abiertos. ¿Okay? Entonces, Jesús preparó la cena pascual para participar en ella con sus discípulos, y parte de la cena pascual es comunión. Parte de la cena pascual es la cena del Señor. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor o en Santa Cena, es realmente algo que es parte de la cena pascual. En la cena pascual hay 4 copas. ¿Alguna vez has escuchado esa enseñanza? Las 4 copas de la Santa Cena, las 4 copas del jugo de la vid, que representan las 4 declaraciones de Dios en Éxodo 6:6. Yo los salvaré, yo los redimiré, ¿verdad? Los tomaré por mi pueblo. ¿Ok? Entonces, la tercera copa de las 4 copas de la Pascua tienen que ver con Santa Cena y comunión. Ahí en casa, si estás en casa ahora mismo, sería un buen momento para ir preparando un pancito o una galletita y un juguito. Todos los que estamos aquí en unos momentos vamos a participar juntos en Santa Cena. Los que somos creyentes, si no eres creyente, obviamente no tienes que hacerlo, porque si no eres creyente, pues eso no significa nada para ti. Pero los que somos creyentes es un momento muy significativo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros participamos y celebramos la Santa Cena, nos recuerda del sacrificio del Cordero. Fíjate algo lindo. Cuando Juan el Bautista está en la fuerza de su ministerio y Jesús ahora está listo para tomar su ministerio públicamente, Juan el Bautista señala a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cordero por qué? ¿Porque Jesús era peludito? No. No, porque sabíamos el rol que Jesús iba a cumplir, que Él era el único sin defecto, sin pecado, que pudiese cumplir ese rol de ser el Cordero de Dios. Ahora, en 1 Corintios 11, si tienes tu Biblia, ves allá conmigo. Porque en 1 Corintios 11 vemos que Pablo escribe y nos enseña un poco de la importancia de esta Santa Cena. Vuelvo y repito, Jesús ha preparado la cena de la Pascua con sus discípulos. Aquí en 1 Corintios 11 Pablo habla acerca, ¿verdad?, de lo que él recibió y lo que aprendió. Y es un buen, 1 Corintios 11:23 es un buen lugar para que cuando tú quieras participar en Santa Cena con tu familia, ¿verdad?, en tu casa, lo puedes hacer.
Pablo dice, 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús dice, quiero que hagan esto y cuando lo hagan, recuérdenme. Cuando lo hagan, recuerden mi sacrificio. Cuando lo hagan, recuerden cómo mi vida fue derramada por ustedes. 3 pensamientos acerca de Santa Cena y lo haremos. Número 1, la Santa Cena está arraigada en la redención. Digan conmigo redención. Redención quiere decir redimido, quiere decir hecho libre. La redención significa que la deuda que tú y yo teníamos por nuestro pecado ha sido pagada. Esa deuda es paga y no tenemos esa deuda encima. Tenemos la condición de estar en relación correcta con Dios cuando recibimos el sacrificio de Jesús. Y si tú estás aquí hoy y tú dices, pastor, yo necesito perdón, yo necesito misericordia porque es que son tantas las cosas que he hecho mal. Esta cena, la Santa Cena, es para ti y es para mí. Porque sus raíces están en el carácter y la naturaleza de Dios, quien es pronto para perdonar. Es grande en misericordia, grande en compasión. Segundo, la Santa Cena fue preparada por Jesús mismo. Piensa en eso. El anfitrión de la Santa Cena es Jesús mismo. La Santa Cena que satisface el anhelo más profundo del alma de poder estar conectados con Dios Padre. Y por eso el pan que fue partido es una representación de su cuerpo. Y el jugo de la vid, de uva, el vino, es una representación de su sangre y de un nuevo pacto. El tercer punto es que la Santa Cena simboliza la autoridad que tenemos en Jesús. Y Jesús dice en el versículo 25, Pablo dice en el versículo 25 acerca de esto, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es lo que dijo Jesús. Esta copa es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Pregunta, ¿qué pacto es? Nuevo pacto. ¿En mi qué? En mi sangre, dice Jesús. ¿Cuál era el antiguo pacto? ¿Cuál era el pacto viejo o el pacto antiguo? Era la ley, las reglas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. La forma en el antiguo pacto de estar a buenas cuentas con Dios era siguiendo la ley. Cuando Jesús entra en escena, Él lo cambia todo. Y Él dice, ahora traigo un nuevo pacto en mi sangre. Y el nuevo pacto en mi sangre es que ahora no se trata de que tengo que ser bueno, porque es que nadie puede ser lo suficientemente bueno. Jesús dice, lo he cambiado todo y ahora no se trata de que tienes que seguir la ley. Y fíjate que en el viejo pacto teníamos que sacrificar animales para recibir perdón de pecados. Y aquí, yo no sé, ustedes no estamos sacrificando aquí cada semana o cada mes en el altar para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús fue el último cordero que tuvo que ser sacrificado y su sangre fue suficiente para perdonar todos los pecados de la humanidad, pasado, presente y futuro. Y por eso Jesús dice, es un nuevo pacto. Y la forma ahora de tener una relación correcta con Dios Padre es por medio de mí, dice Jesús. Es un pacto nuevo en mi sangre. Por eso la salvación no es en María, no es en una virgen, no es en un santo, no es en un profeta, no es en una persona y no es en ti mismo ni en mí mismo. La salvación es por medio de Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único. Él no dijo yo soy uno, pero hay otros. Todos necesitamos un Salvador y Jesús es el único. Y por eso dice, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que nosotros participamos en Santa Cena, estamos proclamando la muerte del Señor. Pero fíjate que cuando proclamamos su muerte, proclamamos también su resurrección. Ahora, ¿qué sucedió cuando Jesús murió y resucitó? Pues todo el poder del infierno fue derrotado en nuestras vidas que hemos aceptado a Jesús. ¿Qué pasó? La maldición del pecado fue rota sobre nuestras vidas cuando tenemos a Jesús, porque Él derrotó la muerte. Aquí está el último pensamiento. Él pagó el precio que no podíamos pagar para que viviéramos la vida que nunca podríamos vivir. Ese es el significado de Jesús, la cruz
y la resurrección. Así que cuando participamos en Santa Cena, en comunión, estamos proclamando la victoria que tenemos una y otra vez en Cristo Jesús, declarando el nuevo pacto que es en su sangre y que tenemos autoridad como hijos del Señor. Somos coherederos con Cristo y estamos sentados con Él. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy salvo por Jesucristo. Yo soy perdonado. Yo soy sanado. Yo soy bendecido. No estoy bajo la maldición del pecado porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Nada declara nuestra autoridad de pacto. Nada lo declara como esta Santa Cena en el Señor. Nada lo puede declarar más que identificarnos con Jesucristo. Así que cuando tú y yo tomamos Santa Cena, proclamamos este pacto y esta autoridad que tenemos como hijos del Señor. Y sí es triste recordar lo que Jesús sufrió por nosotros, pero al mismo tiempo es una gran victoria que podemos celebrar por la victoria que Él tuvo, resurrección al tercer día después de la crucifixión. Así que ahora mismo pueden sacar sus elementos para Santa Cena. Pueden ir abriendo la parte con el pancito en casa, pueden preparar también el pan. Fíjate que usamos normalmente un pan sin levadura, que no está inflado, porque la levadura es un simbolismo del pecado. Y Jesús tenía que ser como ese cordero, sin defecto, sin pecado. El único que podía satisfacer eso es Jesús, quien nunca pecó, quien nunca falló. Ahí puedes partir el pan puedes partirlo ahí entre tus deditos chiquitos que tienes, como un simbolismo de que Él fue partido por nosotros. Vamos a orar esto juntos. Y quiero que levantes ese pancito ahí frente a ti y quiero que digas, gracias Jesús por entregar tu cuerpo a ser partido para perdonar mis pecados. Yo hoy recuerdo tu sacrificio en la cruz. Hoy valoro tu sacrificio en la cruz. Nunca olvidaré tu sacrificio en la cruz. Gracias por entregarte para perdonarme. Comamos. Pueden abrir el jugo. Y esto es un simbolismo del pacto nuevo que tenemos en la sangre de Jesucristo. Esto no lo hacemos por rutina o por tradición robótica. Esto significa algo. Así que levanta esa copa y di conmigo, gracias Jesús por derramar tu sangre, sangre preciosa que me lava, me limpia y me perdona. Hoy lo recuerdo, hoy lo valoro y nunca me olvidaré de tu sacrificio en la cruz para salvarme, para perdonar mis pecados. Gracias Jesús por tu sangre preciosa. Tomemos. Pueden guardar ahí los vasitos y al final, a la salida, podremos descartarlos. Déjame orar. Señor, nunca olvidaremos tu sacrificio en la cruz por nosotros. Nunca olvidaremos lo que te costó. Y que nunca subestimemos el poder que tenemos como hijos tuyos. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos una nueva vida. Y gracias Jesús porque tu sangre es la sangre del Cordero en los dinteles de nuestras vidas, que permite que la muerte no llegue, sino que vida eterna esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un poco después de pasar la cena pascual y esa santa cena con sus discípulos, Jesús hubiese salido de Jerusalén por las puertas y al salir de Jerusalén atravesar el valle para acercarse a un monte llamado el Monte de los Olivos. Específicamente Jesús se dirigía a un jardín llamado el Jardín de Getsemaní. Y fíjate que todos sus discípulos fueron con él, pero en algún momento se quedaron ahí y llamó a los tres más cercanos de su círculo más íntimo, y les pidió que viniera con él a orar con él.
llegaron al jardín de Getsemaní. Digan conmigo Getsemaní. La palabra Getsemaní es una palabra hebrea que viene de dos palabras o dos raíces. Una es Gat, el lugar de presión o de prensar, y Shemanim, que es el aceite. Entonces Getsemaní quiere decir el lugar de prensar aceite, de presionar los olivos para aceite. En el Monte de los Olivos encontramos este huerto, este jardín del Getsemaní, que era un huerto con miles de árboles, miles de olivos. Y lo que hacían es que ahí cultivaban estos olivos, estas aceitunas, los cultivaban para poder sacar mucho valor y contenido de ellos. En ese lugar tenían diferentes especies de prensas, donde usaban rocas para prensar los olivos, para prensar los frutos del olivo. Y cuando los prensaban, realmente salía mucho contenido y mucho valor. De eso vamos a hablar en un momento. Es interesante que es en ese mismo jardín de Getsemaní, donde Jesús es presionado, donde Jesús es prensado emocional, espiritualmente, sabiendo lo que venía. El Salvador Jesús fue prensado en ese jardín. Cuando fue con sus discípulos les dijo, por favor, quédense despiertos y oren conmigo. Y entendemos en ese momento que Jesús oró al Padre 3 veces. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Cada vez volvía y los encontraba durmiendo los discípulos. Oye, no se pueden quedar despiertos conmigo, por favor, oren conmigo. Y entendemos que no sabemos cuánto tiempo, cuántas horas fue, pero fue un tiempo de mucha agonía, de mucho dolor. Y vemos que Jesús, cada vez que iba a orar al Padre, oraba, Padre, si es posible que esta copa se quite, que si es posible. En otras palabras, es que Jesús sabía lo que venía. Venía la crucifixión. Venía la traición de uno de sus mejores amigos. Venía la negación de uno de sus mejores amigos. Venía el dolor del pecado del mundo sobre él. Venía la tortura física, venía la crucifixión. Jesús ya sabía lo que venía, por lo tanto, él estaba orando en agonía y decía, Padre, si hay otra manera, si hay otra manera de redimir a la humanidad, si hay otra manera de salvar. Pero siempre decía Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Fíjate que Jesús no estaba orando porque él tenía temor a la muerte, porque él sabía que el tercer día él iba a resucitar. No era por temor a la muerte lo que le causó la angustia en el jardín de Getsemaní, cuando él le decía, Padre, si esta copa puede pasar. Era la realización de que él iba a tomar todo el pecado del mundo sobre sí. Aquel que fue sin pecado iba a tomar todo el pecado sobre sí para que nosotros pudiésemos ser perdonados, liberados y salvos. Todo pensamiento maligno, toda acción maligna, toda palabra maligna, toda cosa perversa, todo eso estaría sobre él como una prensa, como un peso. Y eso es lo que él estaba sintiendo, esta angustia. Y él oraba porque él sabía que el pecado en ese momento de crucifixión lo iba a separar y desconectar de su Padre. Pero él sufrió por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser liberados de nuestros pecados. Ser libres de la maldición del pecado, ser libres del control del pecado en nuestras vidas. 3 veces oró y 3 veces fue prensado Jesús en el jardín de Getsemaní. Cuando uno estudia un poco acerca del Getsemaní, cuando estudias un poco del proceso que tenían que atravesar las aceitunas y los olivos, el fruto de los olivos, hay 3 prensados en el jardín. Esto es bueno, si nunca lo has escuchado. Hemos hablado un poquito de esto recientemente. El primer prensado, podemos decir que es para luz. Digan conmigo, luz. Porque el primer prensado de los olivos produce un aceite que es lo más valioso, y ese aceite se usaba como gasolina para prender las luces o las lámparas. Es más, ese aceite de los olivos era lo que usaban para prender las luces de la menora cuando venía ese tiempo en el año. Es interesante que el primer prensado era ¿para qué? Luz. La segunda prensada, sanidad. ¿Por qué? Porque ahora presionaban o prensaban
el fruto del olivo un poco más fuerte y ahora producía una sustancia un poco más gruesa que era usada medicinalmente para ungir y sanar heridas, como ungüento. Y la primera prensada, luz. La segunda prensada, sanidad. La tercera prensada, limpieza. ¿Por qué? Porque la tercera prensada del fruto del olivo era más fuerte y producía una sustancia un poquito más gruesa que se usaba como jabón para lavar y para limpiar. No sé si pueden ver aquí el paralelo entre la prensada de los olivos y la prensada de Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús fue prensado y presionado para poder convertirse en la luz del mundo, para que nosotros en medio de tinieblas pudiésemos encontrar nuestro camino a Dios. Jesús fue prensado 2 veces, segunda vez, para que nosotros pudiésemos ser sanados de las heridas de nuestra vida. Y Jesús fue prensado una tercera vez para que nosotros pudiésemos ser limpiados de nuestro pecado y tener una relación con el Padre. Un último pensamiento de este pasaje. Si leemos lo que escribió Lucas acerca de la agonía de Jesús en el jardín, mira lo que dice Lucas 22:44 aquí en las pantallas. Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ok, para ahí. Era tanta la agonía en la oración intensa de Jesús que su sudor, dice, como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Pregunta, ¿quién está escribiendo aquí? Lucas. Pregunta, ¿alguien sabe cuál era la profesión de Lucas? Lucas era médico, era doctor. Y aquí Lucas, el doctor, nos está describiendo una condición médica conocida como hematohidrosis, hematohidrosis, que es cuando los vasos capilares en la superficie de la piel, bajo mucha presión, como que se rompen y se conectan con los poros de sudor, donde el sudor sale como sangre. Es una condición interesante y extraña, pero es una condición que está siendo descrita aquí. Y es interesante cuando pensamos en esto, porque en la traducción original de las Escrituras, aquí leemos su sudor como grandes gotas, pero la palabra como no existe en el escrito original. En el escrito original dice, y era su sudor grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, que nos pone a pensar, wow, el sacrificio de la sangre de Jesús no empezó en la cruz, empezó desde el jardín de Getsemaní. Desde Getsemaní ya estaba él empezando a derramar su sangre, que continuaría en el Calvario también sobre la cruz. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros no empezó en el Calvario, empezó mucho antes. No sé cuántas horas antes, pero empezó en el jardín de Getsemaní. El jardín donde hay prensa de aceite. Luego de esto conocemos la historia. Ahí mismo en el jardín aparece Judas. Hola maestro, y le da un beso en la mejilla. La señal para los soldados romanos, ya que lo había traicionado. Vienen los soldados, lo arrebatan. Si nos preguntamos qué hizo Jesús para hacer esto, sanó a gente, liberó a endemoniados, levantó a muertos, alimentó a gente hambrienta, trajo la palabra, trajo salvación, y a este lo están arrestando como un criminal. Lo llevan ante Pilato, lo juzgan junto a los líderes religiosos judíos del tiempo. Lo ponen ahí como que en una situación, a quién soltamos, a quién dejamos, ¿verdad? Y la misma gente que hace unos días antes estaba diciendo, Hosana, sálvanos Jesús, los mismos están diciendo ahora, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los soldados lo toman, lo torturan, le pegan, le ponen una corona de espinas, le ponen encima el madero, quién sabe por cuántos kilómetros o millas, no sabemos, ahí en esa vía,
en Jerusalén. Y de repente van preparando, mientras se acerca al Calvario, al monte Calvario, van preparando la cruz. Y me ayuda el equipo con la cruz. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta cruz. Porque mientras lo empezaban a atar a la cruz, nos damos cuenta que la cruz y la crucifixión era una de las torturas más fuertes, más violentas en la humanidad de esos tiempos. ¿Y saben qué? Lo interesante de Jesús es que tomaron las manos de Jesús, esas manos que bendijeron, esas manos que sanaron, las manos que quien fue el único dispuesto a tocar a leprosos y gente enferma, gente sucia, esas manos que multiplicaron los panes y los peces, esas manos que crearon, que fortalecieron, que amaron, que ayudaron, fueron clavadas físicamente por los soldados romanos, pero realmente por todos nosotros, nuestros pecados. Y esos pies que llevaron las buenas nuevas del mensaje del evangelio, esos pies que caminaron, que trabajaron, que corrieron, que demostraron amor, esos pies que guiaron y modelaron el camino para los discípulos y muchas otras personas. Esos pies fueron tomados en la cruz y fueron clavados físicamente por los soldados romanos, quizás por las directrices de los gobernantes y los líderes judíos, pero realmente clavado por nuestros pecados. Es interesante porque lo leemos y lo vemos, pero no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Él hubiera podido llamar a 10,000 ángeles. Es más, se ha podido haber defendido si él hubiera querido. Los clavos no son lo que mantuvieron a Jesús en la cruz. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz fue su amor por ti. Fue su amor por mí. Porque es que nadie podía ser salvo sin la sangre del Cordero. Y Él fue el único, el Cordero de Dios, el único que tenía la capacidad de quitar el pecado del mundo. Y por eso, en época de Pascua, el último Cordero fue sacrificado. Y si tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, es como decir, su sangre está en los dinteles de mi vida. Y ya el espíritu de muerte no tiene poder sobre mí, porque tengo vida eterna en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Cuando consideramos la cruz y lo que significa y lo que representa, es importante entender algo. El amor de Jesús en la cruz, esto no fue un show, esto fue por amor, porque no hay ninguna manera que tú y yo pudiésemos tener conexión con el Padre si no es por Jesús y por su sacrificio. Tenía que suceder. Y Él es el único camino a Dios. Y esto es lo triste, es que la cruz se merece una respuesta. O sea, yo no sé quién tú te crees o quién yo me creo, pero la cruz se merece una respuesta. Ahora, la respuesta de algunos es gracias, pero no gracias. No creo en ella y no lo necesito. No creo en Jesús y no lo necesito. Eso es una respuesta. Y la puedes tener, pero se merece una respuesta. Yo creo que la mejor respuesta es necesito a Jesús. Y reconozco lo que implica y lo que significa. Quiero darles, mientras preparamos para hacer algo especial aquí al final, 3 respuestas que podemos traer a la cruz, porque hoy vamos a hacer algo donde todos vamos a tener la oportunidad de traer a la cruz algo. Quizás lo que tú puedes traer a la cruz hoy es gratitud. Digan conmigo, gratitud. Porque quizás lo que tú puedes traer a Jesús hoy es decir, Señor Jesús, quiero darte gracias porque yo no me merecía tu sacrificio. Gracias por esto. Gracias por la vida. Gracias por salud. Gracias por milagros que has hecho. Gracias porque no lo merezco y tú extiendes tu gracia y tu misericordia sobre mi vida. Quizás esa es tu respuesta. Quizás otros, o además de eso, quizás es una respuesta de confesión. Ahora, ¿qué es una respuesta de confesión? Quizás has estado viviendo con un pecado en tu vida. Quizás has justificado algo que sabes que no es correcto delante de Dios. O que la Biblia enseña, esta no es la manera, este no es el estilo de vida, esto no es lo correcto. Y hoy tendremos la oportunidad de traer
confesar, arrepentirnos y dejar en la cruz: Señor, te pido perdón por esto, por este pecado, por esta transgresión, por este error, por esto que sigo haciendo, que sé que no está bien. Lo traigo a tu cruz y te pido la ayuda y el poder para soltarlo, para arrepentirme, o sea, mirar la dirección, y lo dejo en tu cruz. Y la tercera respuesta que puedes traer al Señor hoy a la cruz es una entrega. Que quizás tienes una carga encima, un peso, un dolor, una dificultad, y vienes cargándola por mucho tiempo, y ese peso ya, Jesús dice hoy: entrégamelo, suéltalo, déjalo en la cruz. Yo pagué por eso. Deja de caminar tan pesado, suelta, quiero que camines más ligero. Entonces lo que vamos a hacer en estos próximos minutos es un tiempo de reflexión. En los espaldares de los asientos hay unas hojitas así como estas. Los ujieres van a venir para la primera fila, y si alguien no encuentra, la idea es que cada uno tome una hojita. Hermano, no tomes 10, toma una. Y en esa hojita quiero que escribas qué es lo que vas a traer a la cruz hoy. Para algunos quizás va a ser un poco más de gratitud, para otros quizás es confesión de pecado, para otros de pronto es rendir o entregar cargas, o quizás, como hice yo esta mañana, las tres. Quizás escribe gratitud, confesión y entrega, y ahí quizás es una lista. No tienes que poner tu nombre. Esto es, si ven ahí, esos son los primeros 2 servicios que están ahí más o menos acumulados. El equipo me puede ayudar a traerlos aquí al centro, por favor, producción. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un tiempo de reflexión. Primero va a ser música instrumental, nadie está hablando. Reflexión, quiero que reflexiones en la cruz y lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro Cordero de Pascua. Y ahora en unos minutos el equipo de alabanza va a cantar una canción que habla acerca de que Jesús es digno. Él es el Cordero digno, quien fue sacrificado. Y cuando tú estés listo, a partir de como en unos 2 o 3 minuticos, cuando ya estés listo, tú puedes simplemente venir aquí al frente. Cuando enrolles el papelito, si me miren un momento, y cuando lo enrolles, no lo pongas muy chiquito, porque después se te va a caer 5 veces y después vas a estar aquí con pena. Así grandecito, para que cuando entre, ahí se quede. Entonces tomemos estos minutos. Si estás en casa, quizás no tienes una cruz, pero puedes escribir en ese papel y al final oramos juntos. Cuando estés listo durante este tiempo, reflexiona, suelta y deja en la cruz. Gratitud, confesión y entrega. Oh, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. En tu trono está coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. 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 Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor.
Tú cumpliste con todos los requisitos necesarios para el Cordero sin defecto. Jesús, tú viviste tu vida sin pecado. Tú viviste tu vida sin mancha. Y por eso fuiste digno de tomar ese lugar por nosotros. Por eso este es un momento sagrado. Ahorita no es un tiempo para estar hablando, es un momento sagrado. Enfocados, reflexionando en quién Jesús es, en qué Él hizo por nosotros, qué significa, porque ninguno de nosotros somos dignos. Ninguno de nosotros somos dignos. Todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos nuestros pecados tuvieron parte en esos clavos que clavaron a Jesús en la cruz. Pero en su gracia y en su misericordia, hoy podemos experimentar redención y perdón. Y así como la sangre del Cordero de la Pascua en los dinteles de las puertas salvaba a esa familia, a esas personas, así hoy en día podemos decir, si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que la sangre del Cordero de Dios, Jesús, está en nuestras vidas. Por lo tanto, la vida eterna, el regalo más precioso, puede ser lo que recibimos. Y esto que hemos puesto aquí hoy es un simbolismo de que no tenemos que seguir con el mismo pecado con el cual hemos estado viviendo. Podemos rendirlo en la cruz. No tenemos que seguir con el peso de las cargas, de las heridas, del dolor, de las pruebas, de la tensión, de los conflictos, de todo lo que el mundo nos tira y nos pone. No tenemos que seguir con ese peso encima. Jesús dijo, yo vine para pagar por todo eso. Podemos rendirlo en la cruz y al mismo tiempo podemos traer nuestra gratitud, nuestras palabras de agradecimiento y un corazón. La mejor forma de demostrar mi agradecimiento es mi obediencia. La mejor forma que un niño demuestra su agradecimiento a sus padres es ser obediente, ser entregado, ser sumiso. Y hoy en día podemos decir lo mismo al Señor. Señor, te agradezco, y la forma que te agradezco es que te entrego mi vida. Te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo. Así quiero hacer dos oraciones. Quiero orar por todo lo que hemos traído aquí hoy. Y después la segunda oración es para cualquier persona que quizás está lejos de Dios y necesita conectarse con Jesús hoy. Señor, gracias. Hoy en estos papeles está representado gratitud, está representado confesión, está representado entrega. Y hoy, Señor, dejamos aquí en la cruz todas estas cosas por las cuales tú pagaste, Jesús, por las cuales tú derramaste tu sangre y entregaste tu cuerpo. Hoy damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Y hoy rendimos y soltamos a tus pies simbólicamente, emocionalmente y espiritualmente. Hoy no queremos seguir cargados con las cosas que nos han cargado. Soltamos en tus manos nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras posesiones. Gracias, Jesús, por pagar el precio en amor a nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén.